interfiriendo. No sé. Bueno, sí, bueno. Entonces, sí, ¿no? Pues, ¿qué? Ya. No, no, estoy compartiendo pantalla con vosotros, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, nosotros tenemos una estructura en el espacio, una estructura que estudiamos hace 2 semanas, las estructuras tridimensionales de las enzimas. Y esas, lo que hacen esas estructuras en las reacciones enzimáticas es ordenar los dos sustratos de manera que la reacción química es favorecida, ¿no? Para esto que es muy abstracto, lo que acabo de explicar, lo podría explicar con una analogía si, por ejemplo, hablásemos de el tiempo que tarda un alumno con 100 tornillos y 100 tuercas agitando una caja para ver que las 100 tornillos entrasen en las 100 tuercas simplemente por un proceso estocástico, aleatorio, ¿no? Entonces, te imaginas tú, si estás el suficiente tiempo agitando esa caja, llegará un momento que todos esos tornillos estarán dentro de las tuercas, pero eso lleva mucho tiempo. Sin embargo, si tú a un alumno, por ejemplo, hiciéramos este experimento en la clase, le dijeses, vamos a hacer lo mismo, pero cogiendo el tornillo, la tuerca, e intentando meterlos directamente, y veríamos que en menos de 10 minutos estarían todas las tuercas metidas en sus tornillos correspondientes. ¿Eso por qué ocurre? Ocurre básicamente porque tú, cuando coges un tornillo y una tuerca, los aproximas, pones el tornillo en la boca de la tuerca y giras de una manera antihoraria para que el tornillo entre. Y eso es exactamente lo mismo que hacen las enzimas, ¿no? Entonces, las enzimas tienen un sitio activo, ese sitio activo permite que entren los sustratos y orienta los dos sustratos de manera que imaginémonos que estos son, pues imagínate, 2 aminoácidos, ¿no? Que eso sería lo que haría, por ejemplo, el ribosoma, ¿no? Ribosoma también es una enzima, es una maquinaria compleja, pero es una enzima. ¿Por qué? Porque acelera una reacción química. Entonces, al tener, por ejemplo, el amino y el carboxi, se va a realizar aquí la pérdida de una molécula de agua y el establecimiento del enlace peptídico. Bueno, voy a quitar la cámara porque no hace falta que se me vea. Entonces, todas las reacciones enzimáticas constan de esta ecuación química. Un sustrato más la enzima, en este caso son 2 sustratos. Hay un estado intermedio, que es el estado enzima-sustrato, y el resultado es que volvemos a tener la enzima en la conformación inicial y ahora, en vez de tener 2 sustratos, tenemos un producto que es la combinación de estos 2 sustratos. Podría ser al revés, o sea, podría tener un sustrato que fuera 2 productos y al final tener un sustrato y tener 2 productos, ¿no? Eso es exactamente igual, porque lo importante es que en el sitio activo entra el sustrato, se produce la reacción química, en este caso se juntan 2 sustratos, pero podría ser un solo producto que aquí se lisase o se rompiese el enlace químico, se lisiesen 2 sustratos. Es exactamente igual. El estado de transición, lo vamos a ver ahora, es un estado, digamos, inestable. Y es un estado que, digamos que una vez que cesa el estado de transición, la enzima vuelve a recuperar la posición inicial. Esto es algo muy característico de las enzimas, ¿no? Lo que hacen las enzimas es acelerar la velocidad de las reacciones bioquímicas, ¿no? Muchas veces la aceleración es tan grande como 1.000.000 de veces, comparado con el tiempo que tarda esa reacción en producirse en la naturaleza sin la mediación de ningún tipo de enzima, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que la automembrane descarboxilasa tardaría 78 millones de años en descarboxilarse, pero cuando hay una enzima, la enzima es capaz de descarboxilar cada una de estas proteínas 39 veces por segundo. Es lo que se llama número de recambio, ¿no?
Entonces, hay números de recambio bajos, como por ejemplo esta descarboxilasa, pero hay enzimas, como por ejemplo esta que está aquí, la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es capaz de procesar y darle un grupo hidro a esta molécula 1.000.000 de veces por segundo, ¿de acuerdo? Esto es el número de recambio, que veis aquí la definición. El número de reacciones catalizadas por una sola molécula de enzima por segundo. Siempre que esté en una concentración saturada de sustrato, obviamente, ¿no? Tiene que haber un sustrato ilimitado para que puedan trabajar a plena velocidad. Entonces, lo que vemos aquí es el aumento de velocidad. En el caso de la OMP descarboxilasa tenemos 1.4 seguido de 17 ceros, que es una barbaridad de aumento, ¿no? Y eso simplemente se consigue porque en el sitio activo las moléculas se van a ordenar y esta enzima va a girar, va a hacer un pequeño movimiento y va a favorecer la formación de ese enlace, ¿no? Esto es una característica de las enzimas. Y obviamente, cuando se libera el producto, la enzima vuelve a recuperar el estado inicial. Por lo tanto, la enzima va a crear un ciclo. Cada vez que hay sustrato, la enzima los ordena, el estado de transición favorece el enlace y se libera el producto y volvemos a cerrar el ciclo. ¿Se ha entendido? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso, claro, eso es lo que hace que los sistemas vivos seamos tan eficientes, ¿no? Nosotros no dependemos del azar para que las reacciones químicas sucedan, ¿no? Entonces, aquí vamos a representarlo normalmente, cuando se estudia enzimología, se estudia desde un punto de vista termodinámico, pero bueno, para lo que es el ejercicio de la medicina, tampoco hace falta ir muy allá. Simplemente es para que vosotros entendáis qué es un sitio activo y por qué nosotros, por ejemplo, con determinados medicamentos podemos hacer que estos sitios activos se bloqueen. A ver si puedo ahora. Creo que sí, ya me he entrado. Perfecto, muy bien. Es que quería también poder escribir y entonces ahora ya puedo con la... Perfecto. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí... Vamos a... Esta gráfica. Esta gráfica es... Siempre que veamos una gráfica, las gráficas son engañosas en el sentido de que parece muy sencillo porque estamos acostumbrados a verlas, ¿no? En un montón de medios, pero una cosa es verlas y otra cosa es entenderlas. Entonces, como siempre, tenemos que analizar para saber qué es lo que estamos teniendo ahí. Entonces, ahí tenemos dos variables, la energía y una línea de tiempo, es decir, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Aquí hay menos y aquí hay más energía. Entonces, alguien que tenga alguna pregunta, me podéis interrumpir siempre que queráis, no os preocupéis por eso. Entonces, si yo, por ejemplo, os pongo esto y os pregunto, ¿esta reacción es exotérmica o endotérmica? ¿Qué me diríais? Exotérmica, profe. Claro, todo el mundo entiende por qué. Fijaros la seguridad con lo que le ha dicho el compañero. Todo el mundo entiende que esto sea una reacción exotérmica. Si no entendéis, es el momento ahora de... No, profe, yo no. Ok, bien. Sustratos tienen más o menos energía que los productos. Más energía. Tiene más energía. Claro, más energía. Por lo tanto, cuando en la línea de tiempo ocurre esta reacción, esta diferencia de energía es la exotérmica, la energía que se pierde. ¿De acuerdo? Y cuando Si hay yo más tuviera... productos que sustrato, viene siendo endo. Claro, si por ejemplo la curva viniera por aquí, la curva hasta aquí, entonces sería endo. Entonces, si fuera endo, ¿de dónde saldría la energía que falta? Voy a utilizarlo, voy a ponerla aquí la pantalla. O sea, tú por ejemplo tienes esto es energía y esto es tiempo. Partes de aquí. Entonces, esto es exo. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia
Esta es la diferencia de energía. Esto es exotérmica. Ahora, si yo tuviera esto, haría falta una energía que no está en los sustratos. ¿De dónde sacaríamos la energía para que esta reacción ocurriese? ¿Tenéis alguna idea? Quizás depende de los enlaces, profe, que lo conforman. No. Del en sí. No. ATP. Acordaos del ATP. El ATP es el dólar, ¿no? Es lo que a nosotros nos hace que cuando el ATP se rompe, se libera esta energía, y esta es la energía que nosotros tenemos en el caso de las reacciones endotérmicas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama la energía de transición. Vamos a verla aquí en el gráfico. La energía de transición es esta energía que está aquí. Es la energía que hace falta para que la reacción se produzca. Entonces, esto, como es un poco complicado, vamos a ponerlo también con la analogía de los dos alumnos. El que tenía la caja y la agitaba para que las 100 tuercas entrasen en los 100 tornillos, o el alumno que coge cada tuerca y cada tornillo y los va metiendo simplemente, ¿no?, de una manera tras. Coge un tornillo, una tuerca, los acerca, y esto es mucho más eficiente. Por lo tanto, si esto es la energía que hace falta para que una reacción se produzca, por ejemplo, si yo tengo un alumno agitando una caja y esperamos que por azar los 100 tornillos se enganchen en las tuercas, ¿cuánto tiempo creéis que le llevaría? ¿Mucho o poco? Bastante. Bastantísimo. Igual acababais vosotros la carrera y el pobre infeliz estaba todavía ahí agitando la caja. Esto es esta energía. ¿Qué es lo que conseguimos con las enzimas? Con las enzimas conseguimos que esta energía se reduzca. ¿Y por qué se reduce? Porque somos capaces de ordenar el sustrato y ponerlo uno al lado del otro y hacer el giro necesario para que la reacción se produzca. Simplemente eso es el concepto que quiero que entendáis, ¿no? Esto es muy complejo, pero básicamente lo hemos podido explicar con una analogía, ¿de acuerdo? Esto es otra analogía. El niño tiene que pegar un salto, tocar con las manos, dar la vuelta y caer. Si este niño no tiene un monitor, lo más probable es que lo tengas en la fila llorando, ¿no? Porque él no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen monitor? Un buen monitor lo que hace es, tú corre y pega un salto. Y cuando el niño pega el salto, el monitor lo agarra y le da un pequeño giro, y el niño automáticamente, ya con el impulso, da la vuelta y cae, y se siente empoderado, se siente feliz. No sé si vosotros tuvisteis que saltar potros en el colegio, pero si no tienes un buen profesor, hay gente que es más habilidosa y no tiene problema, y otra gente que se deja realmente la entrepierna o se da un golpe bastante doloroso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, también vamos a la universidad y tenemos un buen profesor es alguien que te ayuda a que el proceso de aprendizaje no sea tan costoso. ¿Por qué? Porque lo que se hace es simplemente poner las cosas juntas, darles un pequeño empujón para obtener un producto, ¿no? Eso es una catálisis, una reacción mediada por, en este caso, esto sería la enzima, en esta fotografía sería el monitor. Y este monitor, imaginémonos que tiene una clase de 30 alumnos. Va a funcionar como una enzima, ¿por qué? Porque el monitor salta el primer niño, lo coge, le da un giro, el niño cae. Pero automáticamente el monitor vuelve a la posición inicial para recibir al segundo niño. El segundo niño salta, le ayuda, cae, y vuelve otra vez a colocarse en posición para coger el tercero, y así sucesivamente. ¿Se entendió la analogía? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver
cómo es la unión de los sustratos con las enzimas. Hay dos modelos, ¿no? El llave-cerradura y el modelo de inducido, que es este. El llave-cerradura es quizás más intuitivo, pero es el menos frecuente. El más frecuente es este. Es decir, el sustrato se une a la enzima y cambia a la enzima. Sería algo como esto. O sea, lo contrario, este monitor es un modelo inducido. ¿Por qué? Porque el niño salta, lo coge, mueve el punto de gravedad del niño, pero vuelve al mismo sitio. El monitor ha cambiado durante la reacción química. El modelo llave-cerradura es que el monitor esperase al niño con los brazos abiertos y los dos se diesen un abrazo. ¿Lo entendéis, no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces este modelo es menos frecuente. El más frecuente es este porque la enzima es mucho más procesiva, ¿no? que este sistema. He sacado esta foto porque, por ejemplo, en España nosotros teníamos la gimnasia rítmica era de muy poco nivel en España. Y cuando fue que se desmembró la URSS ahí en los años 90, muchísimos atletas rusos se quedaron sin trabajo y entonces coincidió un momento donde España estaba bien económicamente y muchos de ellos se vinieron para España. Y de repente la gimnasia rítmica española mejoró muchísimo gracias a estos profesores que vinieron de Rusia, Rumanía y de todo ese tipo de cosas, ¿no? También nos pasó con muchos músicos, ¿no? que se vinieron para España en un momento donde se hicieron muchas orquestas sinfónicas en España y el nivel mejoró un montón. También pasa aquí con la Orquesta Sinfónica de Ecuador. Llegó hace poco también un tipo ruso y también ha dado una mejora. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, hemos visto una analogía, ahora vamos a analizar esto ya desde un punto de vista más bioquímico. Y vamos a analizar el sitio activo de una proteasa que hemos estudiado hace 2 semanas, cuando hicimos, ¿os acordáis? Lo de los ejercicios con la quimiotripsina y la tripsina, ¿no? ¿Os acordáis que eran 4 aminoácidos que eran un sitio para una proteasa que podía ser la quimiotripsina o la tripsina? Aquellos problemas que hicimos. ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, que era arginina, valina, tirosina y aspartico, y entonces había una que cortaba, aquí, que creo que era la tripsina, y otra que cortaba aquí, en estos 4 aminoácidos. Y estos 4 aminoácidos, cuando estaban en una proteína, eran el sitio de unión de estas proteasas, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces, acordaros, cuando yo os estoy hablando de un sitio de actividad de 4 aminoácidos para las proteasas, bueno, no solamente sirve para entender cómo funcionan las proteasas del estómago, sino también que esto explica algo que estamos viviendo hoy en día, que es lo del coronavirus, ¿no? O sea, solamente hace una pausa, ¿os acordáis cómo afectaba por ejemplo, que esta es la proteína vamos a poner aquí el virus, es el coronavirus, y este es el receptor del coronavirus, ¿no? Es una proteína. Entonces, una proteína, obviamente, tendrá, a lo mejor, aquí el N terminal y aquí el C terminal. Bien, entonces, el virus que nos estaba produciendo todos los problemas, el SARS-CoV-2, tiene una diferencia y es que aquí tiene 4 aminoácidos, vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4, que son susceptibles de ser degradados, de romper el enlace peptídico por una proteasa que hay en el cuerpo humano. De esa manera, la diferencia del COV2 de otros coronavirus es que el COV2 puede estar en 2 formas.
o así, o así. Entonces, por eso el coronavirus es tan peligroso, porque hubo una mutación. ¿Por qué una mutación? Porque obviamente estos 4 aminoácidos están codificados por ¿cuántos nucleótidos? Por 3 cada uno. 12. Y en esos 12 nucleótidos hubo una mutación y ahora el coronavirus puede tener llaves así o así. Por lo tanto, no solamente puede infectar el pulmón, como el antiguo coronavirus este que del año 2000, sino que ahora este coronavirus también puede, gracias a este sitio para la proteasa que corta el receptor, ahora puede infectar la nariz y la garganta y de esa manera dispersarse por gotitas. Entonces, una simple mutación ha hecho que esos 4 aminoácidos sean una diana para la proteasa y ahora el virus puede tener 2 tipos de llaves para entrar en las células humanas, ¿no? O sea, para que veáis que esto sí tiene que ver con la medicina, no es una curiosidad de la bioquímica solamente, ¿no? Entonces, otras 2 proteasas son la quimiotripsina y la tripsina, que están en nuestro sistema digestivo. Entonces, fijaros, cortan en sitios distintos. ¿Me podéis decir en qué se diferencian químicamente estos 2 sitios activos? El tipo de interacción que tienen, profe. ¿Y cuál es? La una sería hidrofóbica y la otra sería iónica, profe, con las cargas. Perfecto, perfecto. No se lo puedo explicar mejor. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, esta tripsina, este aspartico, ¿os acordáis? El aspartico a lo mejor estaba codificado por, imaginémonos el triplete AAA. Imaginémonos que el triplete AAA, la primera A, sufre una mutación y se convierte en una G. Y ahora, en vez de aspartico, tenemos histidina, que es un aminoácido positivo. ¿Qué le pasaría a la tripsina? Se No, repele. no Se repele, o sea, no podría unirse la tripsina a este aminoácido que es el que reconoce, y entonces la tripsina sería inactiva. Vosotros todos supongo que habéis oído hablar de, hay gente que dice, no, es que yo tengo digestiones pesadas. Claro, hay gente que a lo mejor solamente le funciona la quimiotripsina y no le funciona la tripsina. Y tú dices, la tripsina debería de funcionarla a todo el mundo. Pues no, ¿por qué? Porque esa persona tiene una mutación en la tripsina. Y entonces esta enzima no funciona y cada vez que comen un hornado, pues están más pesados o lo que sea. Es decir, nosotros pensamos que todos somos iguales, pero nos diferenciamos en nuestros genes. Y luego nuestros genes van a tener diferencias en las proteínas, que son realmente las máquinas que van a tener su acción. Entonces, esto que vemos aquí es todo el proceso por el cual, en este caso, la quimiotripsina, que tiene este sitio activo para un aminoácido hidrofóbico, va a cortar el enlace peptídico. Esto está en los libros de texto, no presentan mayor complejidad, pero esto en su momento fue un premio Nobel. Esto se dio el premio Nobel porque fue la primera vez que se descifró cómo funcionaba una enzima. Entonces, como tiene cierto interés, vamos a verlo paso a paso. Entonces, tenemos una proteína, imaginémonos, este es el N terminal y este es el C terminal, y aquí tenemos un aminoácido, que es este, ¿no? Que es hidrofóbico y ha entrado en el sitio activo. Entonces, si os fijáis, ahora tenemos este enlace peptídico expuesto al OH de la serina 195. Entonces, ¿qué creéis que puede significar serina 195, histidina 57 y aspartico 102? ¿Qué significarán estos números? Los puntos de corte. No, son posiciones, pero, dime. Podría ser el ángulo. No, no. Tiene que ver con el número con respecto al aminoácido 1. Me explico. A ver, voy a dibujar aquí. Entonces yo tengo, por ejemplo, esto es lo que tenemos ahí, ¿no? Y aquí tengo la serina 195. A ver, voy a copiar los números. 57 y 102. Histidina 57
y tengo el triptófano aspartico 102. Bien, esto tiene que ver con que aquí, en algún punto, tengo el extremo. El primer aminoácido va a ser la metionina, metionina 1, ¿de acuerdo? Entonces tendré, imagínate aquí, la metionina 1, la histidina 2, la glutamina 3, ¿de acuerdo? Entonces ahora esta fila de aminoácidos viene aquí, primero con la histidina 57, luego 58, luego el 102 y luego el 195 y al final aquí tengo el C terminal y este va a ser el N terminal. ¿Lo veis? Porque ya hemos visto en la clase de proteínas que las proteínas se pliegan, se recurvan, ¿no? ¿Lo veis, no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como siempre, si yo os pregunto, aquí tengo, fíjate, esto es la proteína, pero esto va a tener una traducción en ADN. Y vamos a tener aquí el nucleótido 1, el 2 y el 3. Aquí voy a tener el nucleótido. ¿Qué nucleótidos voy a tener aquí? ¿Entendéis la pregunta? Si yo tengo aquí el aserina 195, ¿qué nucleótidos voy a tener ahí? El 585. 585. Pues, Ok, sí. perfecto. 586 y 587. Ajá. 587, perfecto. Entonces, ¿qué pasaría? Imaginémonos, yo no me acuerdo ahora porque no tengo la tabla en la cabeza, pero vamos a ver aquí la serina, lo que es la... Vamos a ver aquí, por ejemplo, ahí está. La serina, ¿qué triplete tiene? Ay, me tarda a cargar porque está esto un poco lento. Ok, la serina sería algo como esto, TCT. Entonces tenemos aquí TCT en el ADN. ¿Qué pasaría aquí, por ejemplo, si en vez de TCT esta C se pasase a una T? Que en vez de serina tendría fenilalanina, ¿lo veis? Sí, Ujú. profe. Sí, Y profe. entonces ahí necesitamos un OH para que eso funcione. La fenilalanina no tiene OH, ¿lo veis? Sí, profe. Entonces, ¿qué ocurriría? Que esa enzima dejaría de funcionar. Si aquí, en lo que es la secuencia de ADN que codifica para la serina 195 cambia un solo nucleótido, toda esta estructura no vale absolutamente para nada, porque necesitamos este OH. Por eso, cuando estudiéis cáncer, veréis que hay mutaciones que afectan más que otras, ¿de acuerdo? Si tú tienes un aminoácido aquí y este aminoácido tiene una mutación, a la enzima no le afecta para nada, ¿de acuerdo? Es como un carro. Si tú, por ejemplo, tienes un fallo yo qué sé, en la puerta derecha, pues igual la puerta derecha no cierra bien, pero si tienes un fallo en el motor, el carro no anda. ¿Entendéis? Tú te puedes ir con tu carro de viaje, aunque la puerta no cierre bien, la puedes con un alambre poner ahí de cualquier manera y el carro va de viaje. Pero si en el motor, lo que es el bloque del motor, hay un fallo, el carro no se mueve. Y esto es lo mismo, es decir, hay mutaciones que afectan más que otras, ¿no? ¿Todo entendido hasta ahí? Profe, Dime. usted dice que hay unas que afectan más que otras. Eso sería porque hay diferentes formas de poner los nucleótidos como para hacer una serina, ¿verdad? Si es que, Claro, tal vez si es que le claro, puede claro. poner en la tabla. Porque si es que cambia una, pero sigue coincidiendo para hacer serina, no pasaría nada. ¿O sí? Sí, sí, hay mutaciones que son silentes, sí, entiendo lo que me estás preguntando. O sea, por ejemplo,
A ver, si yo tengo TCT, ¿no? Y la mutación es una T por una C, no pasaría nada. ¿Entiendes? Esa mutación ahí no afectaría. ¿Por qué? Porque no daría un aminoácido distinto. Es lo que estás preguntando, ¿no? Sí, O sea, tú tienes aquí, por ejemplo, un individuo que es TCT y tienes una serina. Pero de repente tiene una mutación y pasa la T esta por una C. Si pasa la T por una C, al individuo le da igual porque sigue teniendo serina. Y la enzima va a seguir funcionando. Pero si esta C de aquí cambia por una T, ya no tienes la enzima. Entonces, hay, por ejemplo, hay una mutación. Yo tengo un libro que es todo mutaciones en humanos, y hay una mutación de un simple aminoácido que hace que los niños, por ejemplo, pequeños, no sientan dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tienen hambre y se comen su propia mano. Porque no sienten dolor y es carne y se la comen. Y cuando tú vas a ver el perfil genético, es una mutación solamente en un canal que tal. O sea que una mutación puede ser para los humanos letal, ¿no? Si afecta a una enzima importante. Y eso lo vais a ver mucho en cáncer. En cáncer hay mutaciones, gen RAS o lo que sea, que afectan al sitio activo y tienen un efecto devastador. Pero tú, por ejemplo, imagínate, tú tienes aquí, yo qué sé, la glutamina 50, por ejemplo, 24. Que haya glutamina o que haya otra enzima aquí, otro aminoácido aquí, da igual, porque no le afecta a estos tres, que son los tres aminoácidos que están implicados en el sitio activo de la enzima. ¿Se entendió esto ahora, no? Profe, sí, profe. Dime, sí, adelante. ¿y esos solamente van a estar en ese lado como justo debajo del C terminal o también van a estar en el extremo de la izquierda de la enzima? No, eso, vamos a ver, eso depende de la forma, ¿no? O sea, en este caso, serina 195, estina 57 y aspartico están en el sitio activo. Esto sería como si fuera el motor de la enzima, ¿entiendes? Pero por aquí va a haber otros aminoácidos. Pero estos aminoácidos, si cambian, no le afectan a la función. ¿Entiendes el concepto? Es como si tú tienes un fallo en el motor o tienes un fallo en yo qué sé, en los asientos de atrás del carro. Tú puedes viajar en un carro que no tenga asientos atrás, pero si no tiene un fallo en el motor, no. ¿Cachas la idea? No, sí, profe, eso sí. O sea, solamente esos tres van a ser siempre los del sitio activo, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Y mutaciones en el gen que da para estos tres aminoácidos suelen ser letales, suelen ser muy importantes, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver esto. Esto no entra en el examen, porque esto es ya es bioquímico, pero os lo voy a contar para que veáis un poco cómo funciona. Entonces, este es el enlace y fijaros, cuando se formaba el enlace peptídico, había una molécula que se liberaba concomitantemente. ¿Cuál era? ¿Os acordáis? El agua. El agua. El agua. Por lo tanto, cuando se formó el enlace peptídico, se liberó agua, pero ahora tenemos que meter agua para romperlo. Entonces, fijaros. Lo primero que va a pasar es que este doble enlace se rompe, el oxígeno queda con un solo enlace y queda con una carga negativa. Este oxígeno ahora está como rabioso por captar electrones, pero al romperse este doble enlace, el carbono ha establecido un enlace con el oxígeno de la serina, del OH, ¿no? De la serina. Entonces, ahora esta proteína, que puede ser cualquier tipo de proteína con tal de que tenga los 4 aminoácidos de la diana, esto es una proteína del hornado. Pero claro, la proteína del hornado va a tener pues, un triptófano aquí, una arginina, lo que sea, y entonces esto lo reconoce la quimiotripsina. ¿La quimio? Sí, la quimiotripsina. Y entonces se engancha y ahora, fijaros, ya está la proteína pegada a la quimiotripsina. Entonces, ¿qué ocurre? Que este oxígeno vuelve a recuperar un electrón del carbono, se forma el grupo ceto, pero ¿de dónde saca el electrón? Del enlace peptídico que ahora está roto. Entonces se
libera un trozo de la proteína. Esto es así como si tú acabas de comer un hornado y vomitas, ves los trozos del hornado. Pero al cabo de media hora, lo único que ves es una papilla que se llama quimo, que es todas estas proteínas que han sido degradadas por estas enzimas, ¿no? Entonces, ahora este trozo de la proteína sigue unido a la serina y lo que tenemos que hacer es que, fijaros, un hidrógeno, un protón fue captado por este nitrógeno y esto se estabiliza con el aspartico 102, ¿no? Es una reacción química compleja. Entonces, ahora lo que va a pasar es que este nitrógeno va a captar un hidrógeno del agua y lo capta. ¿Y a dónde se va el OH? El OH se va a ir al carbono, ¿de acuerdo? Al carbono de este triptófano que está aquí. Y se rompe, al captar el OH del agua, el hidroxilo, se rompe el grupo ceto, queda el oxígeno con carga negativa. Esto ya os digo que no hace falta que lo aprendáis, solamente para que veáis cómo se produce una reacción enzimática mediada por una enzima. Y ahora este oxígeno vuelve a recuperar su electrón que le faltaba. ¿Y de dónde lo recupera? Del electrón que estaba compartido entre el carbono y el oxígeno. Y de esta manera este trozo de la proteína se libera, ¿no? Y aquí había una proteína y ahora hay un fragmento y otro fragmento. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Perfecto. Entonces, hay una cosa importante en la unión entre los sustratos y los sitios activos. Y es que, aparte de la forma, es muy importante la estructura electrónica. Entonces, donde hay una carga negativa, hay una carga positiva, una carga positiva, una carga negativa, y se van a enganchar. Pero fijaros, hay una cosa muy importante. No se van a enganchar normalmente siguiendo el modelo de llave cerradura, o sea, en plan clac, ¿no? En plan esto. Sino que se van a unir de una manera dinámica. Me explico. O sea, fijaros. Esto es el sustrato y esto es el sitio activo. Entonces, yo tengo, imaginémonos, me voy a pintar una carga positiva aquí. No se ve muy bien porque la calidad de esta cámara... Estoy utilizando la cámara de mi celular, entonces no es una cámara profesional. Tengo una carga positiva y podría tener aquí una carga negativa, ¿no? De forma que se enganchase perfectamente. ¡Pah! Eso sería el llave cerradura, que ya os digo que no es el más habitual. Lo que va a ocurrir es que, fijaros, veis cómo mi puño entra perfectamente en la mano, ¿no? ¿Lo veis, no? Sí, profe. Sí, profe. La carga positiva va a encontrar una carga negativa, pero desplazada. Imaginémonos la carga negativa, en vez de estar aquí, que sería llave cerradura, va a estar aquí, una carga negativa fuerte. Entonces, cuando esto entra, hace esto, pero gira. ¿De acuerdo? Y ese recolocar las cargas para que la carga negativa y positiva coincida, es lo que ayuda a que la enzima haga su trabajo. Un poco lo que pasaba con esto. El niño viene y la profesora, o sea, no le da un abrazo, sino que simplemente mueve un brazo, el otro lo baja y el niño pega un salto, pone las manos y hace una pirueta completamente increíble, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, es decir, va a meterse, pero como tiene una carga, va a girar y ese giro que le imprime ayuda a que la reacción tenga una energía de transición mucho más baja y por lo tanto la reacción sea más rápido y más eficiente. Okay. Profe, ¿cómo se llama ese? Esto es el sistema inducido, ¿no? Es en donde tú entra el sustrato y las cargas están un poco desplazadas. Bien, entonces, como las cargas que vemos aquí son súper importantes, nosotros siempre tenemos que tener las proteínas en su punto
isoeléctrico apropiado. Vale. Te he dicho la típica frase como muy rimbombante, ¿no? ¿Qué significa esto? Os voy a poner un ejemplo. A ver, bien. Ok. Os voy a poner ejemplo con mis manos también. Vosotros habéis ido alguna vez a escalar. Si vais a escalar y no estáis entrenados, vais subiendo y a los 10 segundos vuestra mano empieza a temblar. Y si sigues escalando más de 20 minutos, la mano se te abre y te caes. ¿De acuerdo? O sea, de hecho hay un video por aquí, creo que voy a compartirlo con vosotros. Era un tipo... Bueno, ahora no lo encuentro, ¿no? ¿Cómo era? Era un tipo que se ponía a escalar por una ventana. Bueno, ahora no lo veo. Pero básicamente lo que le pasa es que llega un momento que las manos le empiezan a temblar, se le abren y se cae. O, por ejemplo, si vosotros corréis 100 metros lisos, ¿no? Vais a la Carolina, igual puedes correr 100 metros lisos, pero ¿puedes correr a esa misma velocidad todo el anillo de la Carolina? No, ¿por qué? Porque las piernas se te agarrotan, ¿no? ¿Conocéis esa sensación, no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Esa sensación tiene que ver con lo que yo estaba explicando. Tengo esta reacción, este es un sitio activo y este es el sustrato, ¿no? Entra. ¿Qué le pasa a este sitio activo cuando hay mucho ácido láctico en la célula? El ácido láctico, como todos los ácidos, van a tener full protones, ¿no? ¿Y qué le pasa a esta carga negativa cuando hay full protones? Se atrae, profe. El protón lo atrae y la carga negativa se convierte en una carga positiva. ¿Sí? Ojo. Bien, entonces, ¿ahora puede entrar este sustrato? No, profe, se No. repele. ¿No? No. Por lo tanto, te agarrotas. ¿Entiendes? Entonces, el músculo se te para. Entonces, tú, por ejemplo, quieres correr y las piernas no te dan más. No te dan más simplemente porque se te ha acidificado. ¿De acuerdo? Bueno, eso cuando estudiemos metabolismo, veremos cómo entra la glucosa en la célula. La glucosa llega a piruvato. El piruvato es una molécula de 3 carbonos y esto va a entrar en la mitocondria, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos metabolismo. Entonces, tú tienes unos canales para que entre el piruvato. Como tú no estás entrenado, igual tienes 2 canales. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, haces mucho ejercicio? Que chupas mucho azúcar, tienes más piruvato del que puede entrar y cuando tienes mucho piruvato, ¿qué hace el piruvato? Se va hacia el ácido láctico. Y esto te agarrota el músculo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un escalador y yo, que a veces voy a escalar y no estoy entrenado? Que el escalador tiene full canales y todo el piruvato que produce, todo el piruvato lo chupa la mitocondria. ¿Qué es lo que pasa con las piernas de los ciclistas que están en el Giro? Por ejemplo, a Carapaz. Bueno, pues que están entrenados y tienen full canales, entonces el piruvato entra y se quema y perfecto. Si vosotros intentáis hacer una etapa del Giro y os meten a subir en los Alpes, o sea, como no tenéis, bueno, vosotros y yo, o sea, vosotros que sois más jóvenes que yo, o sea, no tenemos suficientes canales, entonces el piruvato se forma ácido láctico, el ácido láctico convierte esta carga negativa en positiva, positivo con positivo se repele y tú tienes un bloqueo de la pierna. ¿Se ha entendido ahora lo que quiero decir con esta imagen? Sí, profe. Sí, O profe. sea, las enzimas necesitan siempre un pH óptimo. Por eso, en todas las reacciones que veáis, cuando estáis en prácticas y todo eso, siempre se le echa un tampón, un buffer.
Se le pone un buffer. El buffer siempre está ahí. ¿Por qué? Porque el buffer me va a garantizar tener las cargas, o sea, positivas, los iones positivos óptimos. Si tú tienes una enzima que no está con las cargas positivas óptimas, estas relaciones electrostáticas entre el sustrato y el sitio activo no funcionan y eso se para. ¿Se entendió? Ok. Bueno, entonces importa en las reacciones enzimáticas el pH y también importa la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros no tenemos una temperatura adecuada, las reacciones no funcionan. Entonces, hay organismos que funcionan bien a altas temperaturas, otros a bajas, y bueno, pues nosotros, por ejemplo, no tenemos ese problema porque somos animales homeotermos, ¿no? Entonces, un animal homeotermo siempre se mantiene a 37 grados centígrados. Pero si yo, por ejemplo, me enfrío, llega un momento que me muero dulcemente, sin dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque las enzimas de mi cuerpo están pensadas para trabajar a 37 grados. Si yo, imagínate, subo al Chimborazo, me rompo una pierna, no me pueden rescatar y estoy sufriendo, ¿qué tengo que hacer? Me abro la chompa, me desnudo, poco a poco me voy quedando dormido y ya no despierto, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues ya no sufro, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Bueno, estamos aquí en ya esta parte, cofactores y coenzimas. ¿Qué son cofactores y qué son coenzimas? Bien. Cofactores son normalmente iones, ¿no? Que no están presentes en los aminoácidos, ¿no? ¿Qué átomos tenemos en los aminoácidos? Pues tenemos nitrógeno, carbono, azufre, oxígeno, hidrógeno y fósforo. Pero a veces nos hacen falta iones, sobre todo, por ejemplo, para nosotros que dependemos del oxígeno, para capturar moléculas de oxígeno, o el magnesio, por ejemplo, ¿no? La enzima que hace moléculas de ADN, la ADN polimerasa, necesita iones magnesio para funcionar, ¿no? Entonces, si no tiene este átomo, este ion, la enzima no funciona. Eso es lo que se llama cofactores. Luego están las coenzimas. Las coenzimas es un subconjunto de cofactores que ya no son, digamos, iones, sino que son moléculas orgánicas, ¿de acuerdo? La fuente más común de coenzimas son las vitaminas de la dieta, ¿no? Las vitaminas, vamos a verlas ahora más adelante. Hay, por ejemplo, yo qué sé. Esta es el NADH. El NADH es muy importante, es la molécula que capta los protones que salen del azúcar y los lleva para que se produzca la ATP, ¿no? O sea, es muy importante, ya lo estudiaremos cuando veamos metabolismo. Este NADH que tenemos aquí es un coenzima y está formado de varias cosas que ya conocemos. Esto que tenemos aquí, ¿qué creéis que será? ¿Qué tipo de molécula será esta? Ese es un nucleótido, profe. ¿Es un nucleótido de ADN o de ARN? De ARN. ARN porque tiene dos OHs. Si el NADH es un coenzima que está en todos los seres vivos, ¿por qué creéis que tiene una ribosa y no una desoxirribosa? ¿Qué tiene que ver eso con la evolución? ¿Os acordáis? Primero aparece el ARN. Porque primero, perfecto, primero aparece el ARN y todas las moléculas importantes de la bioquímica están basadas en el ARN, como el ATP o el NADH. Bien, entonces esta molécula es la adenina. Y entonces esta molécula se llama nicotinamida nicotinamín adenosin difosfato. Ok, NAD, que puede tener NADH o NAD. O sea, esto lo que va a capturar son los hidrógenos que vienen en la molécula de azúcar, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, nicotinamida es esta molécula de aquí,
Esta es la famosa vitamina B, ¿no? Entonces, el cuerpo humano no es capaz de sintetizarla, por eso es necesario tomarla en la dieta. Y tenemos que tomar mucha, ¿por qué? Porque cuando tienen estas moléculas que tienen así dobles enlaces, este doble enlace se va a romper para captar los protones, y como se está rompiendo y restableciendo, esta molécula se rompe bastante a menudo. Por lo tanto, si nosotros no la tomamos de la dieta, nuestro metabolismo se va a resentir. Entonces, la nicotinamida, difosfato, con 2 fosfatos, y esta es la adenina, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama una coenzima. Entonces, las holoenzimas es la combinación de la enzima, que se llama apoenzima, más el cofactor. Y el cofactor puede ser un ion metálico o puede ser una coenzima. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Porque normalmente en las preguntas, sabéis que las preguntas, como son exámenes compartidos, bueno, pues a veces profesores que le dan mucha importancia a las definiciones. Entonces, fijaros, cofactores, todo esto son cofactores, tanto los iones como los coenzimas. Los iones por un lado, como el hierro, y los coenzimas, que son moléculas basadas en carbono, como esta, como el NADH. ¿Se ha entendido? Es una clasificación. Entonces, hay enzimas y hay holoenzimas. ¿Cuál es la diferencia entre enzima y holoenzima? Que la enzima es, por ejemplo, la quimiorripsina, que está formada solamente de aminoácidos, y las holoenzimas es enzimas, apoenzimas, que tienen cofactores. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, esta es una holoenzima que está constituida ¿de qué? De una apoenzima. ¿Os acordáis de esta que la estudiamos hace 2 semanas? Aminoácido 1, 2, 3, 4, ¿no? Era una mioglobina, ¿os acordáis? Que tenía 53 aminoácidos. Esto sería la estructura de la apoenzima, y esto sería el átomo de hierro, que sería el ion metálico, que sería el cofactor. Entonces, el cofactor más la apoenzima hacen que todo esto sea una holoenzima. ¿Se entendió la clasificación? Profe, Sí, dime. no sé si me estoy equivocando, pero entonces sería más o menos similar a lo que pasa con la hemoglobina, que tiene, creo que es un Claro. hierro Sí, que sí. tiene en el centro. Claro, la hemoglobina está formada por 4 proteínas. Esas proteínas son la apoenzima, y junto con el hierro, que es el cofactor, forman una holoenzima. Ya, muchas gracias, profe. Nada. Y aquí la tienes. ¿Ves? Esta es la holoenzima, el átomo de hierro. Entonces, el átomo de hierro es el cofactor, y el resto, la estructura esta de 4 proteínas, es la apoenzima. Y todo junto, la apoenzima más el cofactor, es la holoenzima. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces nada, estos son ejemplos de coenzimas, ¿no? Como el NADH, que son cofactores en las reacciones de oxidación-reducción. Tenemos, por ejemplo, lo que vamos a ver, ¿qué es lo que hace el NADH? El NADH va a capturar protones del azúcar, de la degradación del azúcar, los va a soltar en la cadena de electrones. Los electrones van a ir por la cadena de electrones hasta formar agua, y los protones van a quedar almacenados entre las 2 membranas de la mitocondria. Eso lo veremos más con calma cuando estudiemos la mitocondria. Y esto lo que va a ser es como una presa de agua. ¿Qué es una presa de agua? Es un sitio donde se acumulan muchas moléculas ¿de qué? De H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno. En la presa de la mitocondria lo que nosotros tenemos es, en vez de hidrógenos y oxígenos, solamente hidrógenos. Pero es lo mismo, se acumulan un montón. Entonces, estos hidrógenos, como aquí hay muchos y aquí hay pocos, van a pasar de un estado de alta energía a baja energía, atravesando esta molécula que es un rotor, igual que el rotor que hay en las presas de agua, y cuando salen, al mover el rotor, cogen ADP más fosfato y forman ATP.
Entonces, como podéis comprender, la ATP sintasa y la NADH son moléculas esenciales en todo lo que es el metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, no me quiero, ya lo veremos todo con más calma cuando veamos mitocondria. Bien, entonces, las enzimas, como máquinas que son, hay que encenderlas y apagarlas, ¿de acuerdo? Lo mismo que nosotros teníamos aquí cuando estábamos con la monitora, ¿no? La monitora solamente va a trabajar la hora que esté dando gimnasia. No va a estar todo el día haciendo ese movimiento como de transportar niños, porque sería agotador para ella. Entonces, la monitora, cuando entran los niños, se enciende, y cuando se van los niños, se apaga. Y lo mismo pasa con el cuerpo humano. Nosotros no podemos tener enzimas trabajando todo el tiempo. Para eso, vamos a tener que apagarlas o encenderlas. Me explico. Por ejemplo, si yo como a las 6 de la mañana, que es cuando yo normalmente desayuno, yo en ese momento tengo más energía de la que estoy gastando, ¿no? Porque me acabo de comer granola o me acabo de hacer unos plátanos con queso y huevo, lo que sea. Y mi cuerpo está preparado para coger el exceso de azúcar, ¿no? Vamos a hacer un dibujo, porque siempre estas cosas se entienden mejor si lo dibujamos. O sea, si esto es a las 6 a.m., que hay mucha gente que a esa hora se acuesta, otros pues nos levantamos. Entonces, a esa hora yo tengo full azúcar en sangre. Tengo más azúcar de la que puedo quemar. Entonces, lo que hace el cuerpo a esa hora es activa unas enzimas y lo que hacen es que el azúcar lo van a polimerizar en forma de glucógeno, ¿no? Cadenas muy grandes de glucógeno. Entonces, ¿qué ocurre cuando son las 14:00 p.m. y todavía no he comido, que a veces me pasa? Estas enzimas van a estar on a las 14 p.m. No, profe. No, porque ya hace full horas que he desayunado y entonces ya estoy con hambre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A esta hora hay otras enzimas que revierten el proceso. O sea, cogen el glucógeno, lo van cortando y me van liberando azúcar en sangre para poder seguir funcionando. Entonces, hay personas, por ejemplo, que estas enzimas, que están encendidas a las 2, pero están apagadas a las 6, esas enzimas funcionan mal. Entonces, son personas que tienen que estar comiendo a los poquitos. Entonces, yo he conocido a una persona que tenía este síndrome y entonces, como no era capaz de degradar el glucógeno, si no comía, no tenía pues snacks o pues yo qué sé, un poco unos chochos, unas galletas, lo que sea, tú veías como si le iba entrando sueño y se apagaba porque le faltaba azúcar y le daba hipoglucemia, ¿de acuerdo? Entonces, estas reacciones químicas, digamos que a las 6 de la mañana, este sentido. Entonces, a las 12 o a las 14:00 no hay azúcar, entonces estas enzimas están off, se apagan y se encienden otras para cortar esto y ahora tener el azúcar. Entonces son procesos altamente regulados. O sea, si tengo uno encendido, el otro lo tengo apagado. Entonces, ¿cómo encendemos y apagamos enzimas? Bien, hay varias maneras, ¿no? Hay inhibidores competitivos e inhibidores no competitivos. El inhibidor competitivo es que si este es el sustrato, es algo que se mete aquí y hace, lo obtura, lo tupe, digamos, cierra, no es que cierra, ocupa el sitio activo y el sustrato, al no poder entrar, no se va a formar producto.
Este es habitual, pero el más habitual es el inhibidor no competitivo. El inhibidor no competitivo se une a un sitio catalítico y cierra el sitio activo. Lo vamos a ver aquí con más calma. Por ejemplo, es lo que se llama la regulación alostérica. Entonces, esto es lo que está en el libro de Sell, y en el libro de Sell ponen este dibujo, y este dibujo es confuso, ¿no? Entonces, ¿por qué es confuso? Porque aquí hay una línea de tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender este proceso en una línea de tiempo. Entonces, yo lo he dibujado así. Pero vosotros lo podéis dibujar también, y yo os animo a que dibujéis mucho. Es decir, ahora vamos a acabar la parte de biología molecular, y para el próximo semestre ya empezamos con... El próximo progreso empezamos ya con la parte de biología celular, que es más, digamos, descriptiva. Pero ojo, es engañosa. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos de este estilo que tú ves esto y dices, sí, entra el trocito de la tartita y luego entran las pelotitas, pero no has entendido nada hasta que no se hace esto. Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo 0? Fijaros, hay un sitio activo y entra el sustrato, que son estos trocitos como de tarta. Y lo que hace la enzima es que convierte los trocitos de tarta en pelotitas. Hasta aquí se ha entendido, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El producto, o sea, las bolitas, van a tener un sitio activo aquí que se llama sitio alostérico. Cuando hay full bolitas, es porque ya no necesitas tantas bolitas. Entonces, estas bolitas van a tener, digamos, afinidad por este sitio activo, y al entrar aquí, cambian la forma y cierran el sitio activo. Por lo tanto, al haber mucho producto, la enzima va a estar off. ¿Se ha entendido ahora? Esto es lo que se llama la regulación Profe, alostérica. ¿es Sí, el dime. mismo producto el que entra entonces o es alguna otra cosa? ¿O puede Es el ser mismo alguna producto. cosa? Es el mismo producto. Es el mismo producto. Siempre. Siempre. Normalmente, o sea, O sabes sea, que retroalimentación negativa. claro, es una retroalimentación negativa, exactamente. O sea, cuanto más producto, menos ganas tienes de trabajar. ¿De acuerdo? Eso es siempre retroalimentación negativa. Es decir, hay muy pocas retroalimentaciones positivas. Por ejemplo, cuando hay hormonas que inducen el parto es como una cascada. Es decir, una vez que empieza, ya tiene que suceder. Entonces, ahí la retroalimentación es positiva. O, por ejemplo, la agresividad de los tiburones. Tú estás, yo qué sé, estás con unos amigos bañándote y ves una seta de tiburón y coges un cubo de sangre, ya sé que es muy psicópata lo que voy a decir, pero tiras el cubo de sangre y los tiburones al oler sangre se vuelven extra agresivos y empiezan a morder a tus amigos. Pero es que si sigues echando sangre y están allí, al final están tan agresivos que acaban pegándose mordiscos entre ellos, ¿no? Hay pocas, como es peligroso, siempre normalmente las regulaciones son negativas. Es decir, cuando ya hay mucho producto, el producto se une al sitio alostérico, cierra el sitio activo y la enzima ya no funciona. Entonces, esto es algo que os animo a que hagáis, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido, no? Sí. El Sí, dibujo... una pregunta. Profe, profe. Sí, dime. ¿El Lo que sitio ingresa alostérico en... es a donde se une el producto? El sitio alostérico es un sitio de unión del producto. Sí, efectivamente. O sea, cuando se une a esa parte de la enzima deja de trabajar. Claro, claro. Entonces, mira, fíjate, si tú todavía no lo pillas bien, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, tú tienes un sitio activo y entonces hay un producto, perdón, un sustrato. Entonces, el sustrato va a encontrar un sitio activo aquí y se va a unir. Y entonces, la enzima va a procesar esto y ahora lo que va a... una bolita. Y la bolita va a hacer cualquier otra cosa. Pero cuando, por lo que sea, hay muchas bolitas,
hay tantas que va a unirse a el sitio activo. Perdón, sitio alostérico. Y este es el sitio activo. Al entrar la bolita aquí, esto es una estructura que cuando le entra la bola, cambia la forma, ¿entiendes? O sea, las proteínas son estructuras en el espacio y al cambiar la forma, lo que va a hacer ahora es que los sitios activos se han cerrado porque, digamos, los productos han obligado, o sea, ha hecho que la estructura tridimensional cambie y se cierre el sitio activo. ¿Entendiste ahora? Sí, profe, gracias. No, si no entiendes, yo lo vuelvo a repetir. O sea, lo importante es, No, sí, sí. claro, desarrollar esto en una línea de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fíjate, si yo te lo explico con esta imagen, es que es imposible entenderlo. Porque estas imágenes son imágenes que están en el libro y muchas veces son muy, muy estáticas, ¿no? Y no reflejan todo el desarrollo. Bueno. Luego hay otra forma de regular la actividad, o sea, on-off, y es con las fosforilación. Y voy a utilizar mis manos también porque me funciona bien esta analogía, ¿no? Entonces voy a poneros aquí para que veáis mi mano. Entonces, ¿os acordáis que decía que esto era un sitio activo, ¿no? Y entraba el puño, ¿no? Sí, lo veis, ¿no? Sí, profe. Mientras esté la mano así, va a hacer su actividad. Bien. ¿Cómo puedo hacer que esta mano cierre este dedo y por lo tanto no pueda entrar? ¿Os acordáis que aquí había, por ejemplo, hay una carga positiva aquí, ¿no? Si yo a este dedo gordo le meto un fosfato, ¿el fosfato qué carga tiene normalmente? ¿Os acordáis? Vamos a poner aquí la imagen. Los fosfatos tienen una carga negativa, ¿sí? Los fosfatos inorgánicos. Bueno, andan por aquí, no sé si se verás aquí una molécula. Bueno, ok. Me vais a querer, ¿no? Los fosfatos siempre tienen esta estructura de este estilo. Vamos a ver. Los fosfatos inorgánicos tienen esta estructura, ¿no? Tienen estas cargas negativas, ¿lo veis, no? Entonces, si yo le meto un fosfato a este dedo y aquí hay una carga positiva, ¿qué va a hacer el dedo? ¿Lo veis ahora? Sí, profe. Lo va a cerrar, ¿de acuerdo? Entonces, los fosfatos sirven tanto para cerrar algunas enzimas, inactivarlas, como otras para activarlas. Imagínate, yo tengo aquí una carga negativa. Bueno, no se ve porque... ¿Veis la carga negativa ahí, no? ¿La veis, no? Sí. Y aquí Sí, tengo una carga positiva porque tengo lo que sea, una histidina, por ejemplo. La enzima está así. ¿Cómo hago para abrir este sitio activo? Le meto aquí un fosfato y negativo con negativo me lo abre, ¿de acuerdo? Porque le he metido aquí un fosfato. ¿Lo entendéis ahora? Sí, profe. Sí, porque Entonces, los fosfatos, dependiendo de dónde se pongan, van a activar o a inactivar las enzimas. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que hace la glucógeno fosforilasa? Es esta enzima que yo dije que se me va a activar a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, no he comido todavía, me estoy muriendo de hambre, no tengo ni siquiera para tomarme un café. Entonces la epinefrina me manda una señal, es decir, macho, tienes que comer porque te estás muriendo de hambre. La epinefrina activa la fosforilasa quinasa. ¿Qué es lo que hace la fosforilasa quinasa? Coge a la glucógeno fosforilasa, que está inactiva, y le mete un fosfato. ¿De dónde sale el fosfato? Del famoso ATP. Y ahora la glucógeno fosforilasa inactiva con un fosfato se vuelve activa. ¿Y qué es lo que hace? Coge el glucógeno y lo convierte en glucosa. Y de esa manera yo a las 2 de la tarde puedo seguir trabajando porque voy comiendo el glucógeno que tengo almacenado en el hígado. ¿Se ha entendido?
Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, la treonina desaminasa es una enzima que se inhibe por retroalimentación, ¿no? Cuando tienes un producto, ese producto se va convirtiendo en otras cosas y uno de los productos en la ruta metabólica se va a unir a la treonina desaminasa y un poco lo que pasaba aquí, la treonina desaminasa al unirse a esta enzima la va a inhibir, ¿no? Es otra forma de apagar enzimas. Que es lo mismo que esto. Es decir, tú tienes una enzima, coge un producto y ese producto va a dar un producto final que cuando se une a la primera enzima va a cambiar el sitio activo y se interrumpe esa ruta metabólica. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Venga, os voy a dar 3 minutos para descansar y continuamos, ¿de acuerdo? Vamos a dar la ecuación de Michaelis-Menten y a explicar lo que significa la K sub M y por qué algunos sitios activos son más afines a unos sustratos que a otros. Y es yo creo que lo último. Bueno. Es que paralelamente tengo el examen de prácticas de microbiología. Ok, ¿estamos ya? Vamos allá. Vamos con Michaelis-Menten, ¿no? Que es la típica ecuación que se estudia y la gente no sabe para qué sirve eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar entenderlo de una manera más intuitiva, ¿no? Bien. Es esta fórmula que está aquí, ¿no? La veis todos, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien. V sub 0 es, por ejemplo, cualquier velocidad que hay aquí. Esto es velocidad y esto es cantidad de sustrato. Velocidad enzimática en la Y y en las X, concentración de sustrato. Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos experimentación, hay una variable que para nosotros es bastante fácil obtener, que es la velocidad máxima. ¿Por qué? Fijaros. Yo estoy haciendo una experimentación en el laboratorio y pongo pues, un colorante, de manera que el colorante me es como un chivato de la reacción enzimática. Entonces, fijaros, yo tengo para una concentración de enzima dada, ¿no? Imaginemos, tengo, pues, yo qué sé, 1 mol de enzima o lo que sea. Yo siempre puedo obtener la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es añadirle mucho sustrato.
Con poquito sustrato tengo una velocidad pequeña. Pongo 10 veces más, lo doblo. Pongo tal. Hasta que llega un momento que tengo la velocidad máxima. ¿Por qué lo sé? Porque a partir de esta concentración, por más concentración que yo añada, la velocidad se mantiene constante. ¿Se ha entendido eso, no? Es como el carro. Tú tienes un carro y le pisas el acelerador. El carro va cogiendo velocidad, pero llega un momento que por más que le pises el acelerador, el carro no da más de sí, ¿no? Eso pasa cuando vas a Papayacta, ¿no? Estás ahí como le pisas a fondo el acelerador y el carro no da. Pues es lo mismo. Es decir, ¿eso por qué ocurre? Porque los sitios activos de la enzima ya se han saturado y ya no trabaja más. ¿Se entendió esto, no? Sí, profe. Entonces, fijaros, la velocidad máxima es un mal indicador de cómo funciona la enzima. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener aquí un montón de sustrato y digo, la velocidad máxima es esa. Pero es que si pongo la mitad de sustrato, también tengo velocidad máxima. Y si tengo una cuarta parte de sustrato, también tengo velocidad máxima. Entonces, como la velocidad máxima no me indica una relación directa con la cantidad de sustrato, yo no sé cuán rápida es la enzima. Para eso me busco la velocidad media, que es la velocidad máxima partido por 2. Es este punto. Entonces, este punto es chévere. ¿Por qué? Porque pequeñas diferencias en la concentración de sustrato me da diferencias muy grandes de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto me indica mucho mejor cuán procesiva es una enzima. ¿Se ha entendido esto? No, no se ha entendido porque es un concepto complicado. Entonces, una cosa muy importante en el aprendizaje, chicos, y chicas, es que si no entendemos algo, tenemos que ser honestos, es decir, no lo entiendo, ¿de acuerdo? Entonces, nunca digáis que lo entendéis por complacer, porque en este momento estamos aprendiendo. Ahora es el momento de decir, ¿lo entiendo o no lo entiendo? Y os animo a todos que hagáis grupos de trabajo con compañeros. Siempre hay uno que sabe más de bioquímica o lo que sea. Y entonces, cuando le explicas a un compañero que no sabe, hay un momento mágico, que es cuando el compañero hace el mugido del conocimiento, que hace ahí lo he entendido, ¿de acuerdo? Eso es un punto importante. Entonces, fijaos, yo en este punto le puedo echar mucho sustrato que la velocidad no varía. Pero aquí, pequeñas diferencias de concentración de sustrato dan mucha diferencia en la velocidad. ¿Lo veis, no? Sí, profe. Ok, entonces fijaros, hay un concepto muy importante que es la K sub M. La K sub M es la concentración de sustrato que nos da la velocidad máxima partida por 2. La típica definición que se pide en los exámenes, ¿no? Pero eso es algo que tú puedes memorizar, que es estúpido. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, vengo a Google y pongo K sub M wiki, K sub M wiki, K sub M enzima wiki. Y ya te viene la definición, ¿no? Es la mitad de la velocidad máxima. Ok, entonces yo no os voy a preguntar cosas que están en la Wikipedia. Lo que quiero es que entendáis el concepto. Bien, vamos allá. Yo tengo una enzima, la que es verde, que puede tener 2 sustratos. ¿Lo veis, no? Sí, profe. Sí, ¿Cuál profe. creéis que es el mejor sustrato para esta enzima? ¿El naranja o el azul? El naranja por Naranja. la forma que Naranja. posee. Porque se adapta a su forma. Por lo tanto, esta enzima con el naranja va a ir a toda velocidad, fijaros, con muy poquita de concentración ya alcanza la mitad de su velocidad. En cambio, para alcanzar la mitad de la velocidad de esta enzima hay que echarle más del doble de los azules porque el azul no entra bien en el sitio activo. Por lo tanto, la K sub M es una variable inversamente proporcional a la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Se entendió?
No, Una buena profe. pregunta. ¿Me puedes repetir esta parte? ¿Puede repetir, por favor? A ver, os lo pongo con un ejercicio. A ver, taza, veis que entra bien en mi mano, ¿no? Borrador no entra tan bien. ¿Cuál de estos dos tendrá una KSUM más baja? ¿La taza o el borrador? La taza. La taza tiene una KSUM más baja. ¿Se entendió? Fijaros. Aquí. Si encaja bien, con muy poquita concentración, va a obtener ya la mitad de la velocidad máxima. Porque la enzima ¡fium!, funciona muy bien. En cambio, cuando le metemos este sustrato que no va tan bien, va menos rápido. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, sí. ¿Alguien que tenga dudas? O sea, la KSUM es lo que es la mitad de la velocidad máxima, porque la velocidad máxima para mí es muy fácil obtenerla en el laboratorio. Y una vez que tengo la velocidad máxima, que es esta, ¿cuál sería la KSUM aquí? Velocidad máxima sería 0,07 y sería esta concentración. Esto sería la KSUM. ¿Lo habéis visto? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, nada, yo creo que ya estamos acabando. Sí. ¿Y esto qué es? Esto es de un video del chico este de Flipping Your Learning, me parece, que es muy bueno explicando. O sea, yo tiendo a fijarme más en el proceso. Este chico pues es muy bueno divulgando y entonces lo que hace es hablar un poco más de las partes de la enzima, lo que sea, ¿no? Creo que de Flipping Your Learning. Ah, no, fíjate, no. Estos son los de la SPOL. Esto me encanta porque son los alumnos de la SPOL explicando la ecuación de Michaelis-Mente. Y está fantásticamente bien explicado. Entonces, por ejemplo, si yo os pongo esta tabla y os digo, por favor, quiero que me digáis cuál es la velocidad máxima de esta enzima. Pregunta de examen. 0,25, profe. 0,25, porque a partir de esta velocidad ya no aumenta, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuál, por ejemplo, si yo ahora aquí tuviese, fíjate, se podría hacer un buen ejercicio con esto. Si yo ahora tengo, mira, voy a inventarme un problema, por ejemplo, de examen, ¿no? Digo yo, pongo concentración de sustrato y aquí velocidad. Y aquí, por ejemplo, pongo 25 y aquí, imaginémonos, pongo, yo qué sé, 200, 100, de lo que sea, las unidades que sean. 12,5 y aquí voy a decir, por ejemplo, 50 y aquí voy a decir 6,25 y voy a decir aquí 12 y aquí 3,12 y aquí voy a poner 4. ¿Cuál sería la KSUM? 50. Exactamente. Todo el mundo lo ha visto, ¿no? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Por qué Entonces, 50, profe? Una pregunta. claro, porque esto es la velocidad máxima, ¿no? Porque a partir de aquí ya no aumenta. ¿Lo ves? Sí, eso sí, profe. Entonces, la velocidad máxima partida por 2 es 12,5, ¿no? Y entonces 50 sería la concentración de sustrato para alcanzar la velocidad máxima. Esto es la KSUM. ¿Entendiste? Voy a poner ahora otro sustrato aquí. Este es el sustrato A. Voy a poner el sustrato B. ¿Cuál crees que es más afín por el sitio activo de la enzima? ¿El sustrato A o el sustrato B?
El sustrato A. ¿Por qué? Porque con menos cantidad alcanzas la velocidad máxima. Entonces tú tienes aquí, por ejemplo, imagínate, vamos a pintar la enzima para que lo veáis. Esto es la enzima, ¿no? Y este es el sustrato A. Y este es el sustrato B. Con muy poquito que tú pongas, ya va a entrar aquí, porque encaja perfectamente. Pero en esta enzima, para que entre esto, tienes que botar mucho para que por lo que sea una de estas encaje aquí. Por eso tienes aquí 50 y aquí 100. ¿Lo veis ahora? Sí, Sí, profe. Ok, pues eso es lo que significa la ecuación de Michaelis-Menten, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no... Hasta aquí ha sido la clase de hoy. Entonces, algunas cosas, si queréis, podemos ver. Por ejemplo, yo tengo una... habíamos visto al principio... Perdón. Que había la inhibición competitiva y no competitiva, ¿no? Había la competitiva y la no competitiva, ¿no? Entonces era representado así, bueno, se entendía y no se entendía, ¿no? Vamos a ver un poquito si lo podemos entender ahora mucho mejor. Entonces, fijaros, si yo tengo la inhibición competitiva, va a unirse el inhibidor competitivo al sitio activo. Cuando haya mucho inhibidor competitivo, digamos que la unión del inhibidor competitivo va a ser exactamente llegar también a una velocidad máxima. En cambio, el no competitivo es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque con muy poquita cantidad se va a unir al sitio alostérico y al cerrar el sitio activo nunca vamos a llegar a tener la velocidad máxima. Es por lo cual las inhibiciones alostéricas, dependientes de un sitio alostérico que cierra el sitio activo, es una inhibición mucho más eficiente que la competitiva. La competitiva, es decir, tú tienes que añadir mucho para llegar a la velocidad, a inhibir a la velocidad máxima, ¿no? Porque normalmente los inhibidores competitivos tienen una KSUM más alta que la KSUM del sustrato original. O sea, es un poco para que veáis que, ¿no?, que viene a ser esta gráfica. ¿Dudas, preguntas? Ahora es el momento. Si hay, tenemos todavía 20 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, los que no hayáis entendido algo, ahora es el momento. O sea, tenéis que pensar una cosa. Antes o después tenéis que entender esto. Entonces, como no es como en el colegio, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en el colegio tuve latín y yo odiaba el latín. Bueno, pues supe que yo hubo un momento que yo no voy a ver el latín más en mi vida y para mí fue un alivio. Pero esto sí, porque tú, por ejemplo, cuando estés estudiando asignaturas más clínicas, cuando se hablan de las enzimas, todo eso se te definen con la KSUM, ¿de acuerdo? La KSUM es un poco cuán eficiente es una enzima para su actividad. Entonces, estáis viendo hematología, lo que sea, esto hay que entenderlo. No hay forma de no entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora venga, quedan 20 minutos, vamos a trabajar. ¿Quién no entendió algo? Y lo repasamos. Profe, una pregunta. ¿V Dime. sub 0 era la velocidad inicial? No, se le llama V sub 0, pero V sub 0 puede ser cualquier velocidad que tú tomes por aquí. ¿De acuerdo? O sea que yo puedo tomar cualquier velocidad. Claro, por ejemplo, tú imagínate, cuando tienes la manera de despejar la KSUM es sabiendo las concentraciones, la velocidad máxima, y entonces te va a dar este punto, cuando tú dices, sustituye la KSUM, sustituye la velocidad máxima de estas concentraciones y te va a dar la V sub 0, en este caso sería la velocidad máxima partida por 2, ¿entiendes? V sub 0 es cualquier velocidad entre la velocidad máxima y el 0. Ah, ya, entonces yo tomo cualquiera de esas.
Claro, todos estos, por ejemplo, estos son V sub ceros. Entonces tú Ya, puedes... por ejemplo, yo puedo tomar el 0,06. Por ejemplo, exactamente. 0,05 puede ser la V sub 0. Entonces le pones esta concentración, le pones la velocidad máxima y te va a dar la K sub m. Es lo que nos permite relacionar la Michaelis-Menten. V máxima es fácil de obtener, la K sub m también, porque va a ser la velocidad máxima partido por 2. Tal. Entonces, bueno, es para relacionar estas dos variables, concentración de sustrato y velocidad máxima. Perdón, y velocidad. Velocidad y concentración. Entonces, nosotros tenemos una forma de caracterizar esto. Aquí es muy difícil porque la velocidad máxima nunca va a tener una relación directa con la concentración de sustrato, pero velocidad máxima partida por 2, que es este punto, me va a dar esta concentración. Esta concentración me es muy útil. ¿Por qué? Porque menos o más, un poquito menos o un poquito más, me va a dar cambios de velocidad completamente dramáticos. ¿De acuerdo? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un carro, ¿no? Imagínate, de un 1600, que es un motor pequeño, ¿no? Un Spark. Un Spark no te va a ir nunca más de 140. 140 es la velocidad máxima. Entonces da igual lo que tú le pises al acelerador, que cuando alcanza los 140 no da más. Entonces, ¿cómo defines tú el motor del Spark? Pues lo defines pues, a 60 km por hora, porque en ese punto tú levantas un poquito el pie del acelerador y te baja mucho o te sube mucho, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa la K sub m, ¿no? Es un valor medio en donde nosotros tenemos, digamos, una buena relación de la afinidad del sustrato por el sitio activo. Un poco esta idea, ¿no? K sub m mide esto. K sub m baja, buena interacción entre el sustrato y la enzima. K sub m alta, una interacción más baja. ¿Por qué os cuento esto? Porque vais a ver que, por ejemplo, cuando estudiéis enzimas, yo qué sé, pues hay una acuaporina, pues tiene una K sub m baja por el agua, pero puede entrar el alcohol, pero el alcohol va a entrar con una K sub m más alta. Entonces va a haber una afinidad por el agua, porque obviamente la K sub m es más baja. Entonces, cuando se estudian enzimas, cuando se estudian un montón de procesos metabólicos, cuando estudiéis, por ejemplo, riñón, ¿no? Todo el tema de predilección por la urea, por lo otro, todo lo de la K sub m va a tener sentido para vosotros. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Inquietudes? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. En la tabla que nos puso ahí en las diapositivas, o sea, la K sub m vendría a ser un valor entre 0,7. Sí. Sí, creo que sí. Espera, déjame ver. ¿A qué tabla te refieres? Esta. Ah, la de las diapositivas, profe. En este caso, tú tienes, por ejemplo, aquí que la velocidad máxima es 0,125. Entonces tú tienes que tener 0,60. Más o menos por aquí, ¿no? O sea, 0,06 sería la mitad, ¿no? ¿Lo ves? Entonces la K sub m sería un valor entre 2 por 10 a la menos 5 y 2 por 10 a la menos 6 por aquí. O sea, lo podemos ver en la forma gráfica. Tenemos que es 0,125, ¿no? ¿Lo ves, no? Sí, profe. Entonces 0,6 es la mitad, entonces es este valor, la K sub m. Bien. Ya, profe, gracias. Como siempre tenemos los ejercicios del blog, ¿de acuerdo? Entonces, define grupo prostético. Bueno, pues si queréis ver la solución, está aquí, ¿de acuerdo? La pongo en gris. ¿Qué representa el K sub m de una enzima? Entonces, claro, tú imagínate, bueno, suerte para vosotros, no tenéis los exámenes en papel. Yo, cuando tengo las clases presenciales, pongo exámenes en papel. ¿Por qué? Porque me gusta que no solamente hagáis
preguntas de multiopción, porque la pregunta de multiopción la puede responder cualquiera, pero que también sepáis redactar, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, fijaros, esto es una definición incorrecta de caso M. El caso M de una enzima representa el recorrido que ha marcado. Esto hace llorar al niño Jesús, ¿eh? El ha marcado sin la H. O sea, por favor, esto, cuando los alumnos cometen estos fallos de ortografía, es índice de que la gente no lee, ¿de acuerdo? Y hay que leer. El recorrido que ha marcado. Esto se puede dar a través, sin acento, sin S, de una además separado. No separa así. De una electroforesis donde según el marcador de distancia llamado en ocasiones con C, Blue, que no sé qué, que indica el recorrido o la longitud de esa enzima, proteína o aminoácido. Es decir, evitad, no vais a tener oportunidad en este examen de hacer este tipo de descripciones, pero evitad el utilizar jerga sin sentido, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, bueno, aquí hay una serie de preguntas y hay un pequeño problemita. La solución viene aquí en el propio video este de los chicos de la SPOL. Y había también un pequeño problema, más que nada para ayudar a entender. Aquí, por ejemplo, he puesto un problema y la solución está en un video que he subido a YouTube, ¿de acuerdo? Y bueno, vienen algunas, aclarar las figuras A y B, las soluciones vienen aquí también. Y bueno, tenéis todos estos ejercicios, están todos resueltos. Para que tengáis. Ok. ¿Más dudas, preguntas? Profe, Dime. o sea, quiere decir que una enzima jamás puede estar unida por dos sustratos o... No, o una enzima solamente una. normalmente tiene, claro, una enzima normalmente tiene actividad por más de un sustrato. Hay un sustrato que es el favorito, el que tiene la KSM más baja, pero normalmente luego tiene afinidades por otros sustratos. Entonces, bueno, eso ya lo veréis cuando estudiéis farmacología y todo eso, veréis que estos conceptos tienen muchísima importancia. O sea, normalmente tú tienes enzimas que tienen predilección por algo, pero cuando no está ese sustrato, trabajan con otros, ¿no? Y van a trabajar normalmente con KSM más bajas, más altas, perdón. ¿Dudas? Gracias. Ya. Entonces, bueno, yo en el examen lo que voy a hacer, como hemos tenido muy poquito tiempo ahora antes del examen, le voy a dar más peso a las lecciones anteriores, a la de ácidos nucleicos, replicación, transcripción, traducción y proteínas, y voy a poner menos preguntas de enzimas, para que no, esto tampoco, como sé que esta lección os ha caído un sábado y estáis con exámenes y todo, pues para que no os perjudique, ¿de acuerdo? Entonces van a ser como 30 preguntas, creo que, entonces, bueno, pues le pondré muy poquitas para encima, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, claro, no, vamos a ver, yo también soy alumno, que también sigo estudiando y ya sé ya sé cómo estáis, ¿no? Y la verdad que todo estas cosas de hacerlo online y clases en sábado y todo eso es bastante heroico y yo también os agradezco la comprensión y el esfuerzo. Bueno, ¿más dudas? Profe, la grabación de esta clase la va a subir al aula. Sí, o sea, estoy grabando, entonces, ¿ves? Está grabando, entonces cuando acabemos la clase de hoy, pues esto ya tarda unos segundos y ya está el video disponible para que os lo bajéis.
De todas maneras, la clase de enzimas ya estaba grabada en las lecciones, ¿de acuerdo? De cursos anteriores. O sea, puede ver las clases anteriores, lo mismo que esta. Por eso yo siempre os animo a que hagáis la visionado del video antes de la clase, porque luego en la clase nos queda para decir, es que esto no lo entendí, esto tal, repítelo. Que es la diferencia de si yo hablo y vosotros no participáis, el aprendizaje es mucho peor que si estamos todos trabajando, ¿no? Bueno, más dudas. Bueno, pues ya son casi las 10. Si no más dudas, dime. ¿El caso M se puede sacar también con esa fórmula? Con Michaelis-Menten, claro, está diseñada para eso. Michaelis-Menten es que sabiendo la velocidad máxima te permite saber la KSM. ¿Y qué es lo que te da la KSM? Cuán afín es el sustrato por la enzima. Y eso es muchas veces la gente se hace bola porque se le da mucho como más importancia a la parte matemática, pero no se explica exactamente el significado de esa unidad. Entonces, si yo te digo a ti, me he comprado un Spark con motor 1.2, me dices, muy bien, enhorabuena por ti. Pero si te digo, mira, me he comprado un Fortuner con 8 cilindros y 250, es mucho mejor. Todo el mundo eso lo sabe, ¿no? Que 8 cilindros es mejor que 4 y todo ese tipo de cosas. Pues todo lo mismo, pero en el mundo de la enzima. Mira, que tengo una enzima que tiene una KSM muy baja. Qué bien, ¿entiendes? Que no, es que esta enzima para este sustrato tiene una KSM muy alta. Qué mal. ¿Cachas la idea, no? O sea, el número de cuantos más cilindros en un carro, mejor. Es una relación directa. En el caso de la KSM es inversa. Cuanto menos, mejor. Más afín. ¿Entendiste? Sí, gracias, profe. Ok. Yo tengo cara de sueño y mis alumnos más todavía. Pobres, ya son las... Son las 10. Sí. 10. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, me despido de vosotros. Profe, una pregunta. Venga, dispara. ¿La prueba de progreso va a ser secuencial? Sí, porque nos han dicho que ahora el small es que ya permite eso y es mucho mejor para que la gente no esté tentada a utilizar los chats y copiar y todo eso. Profe, pero es que hay ejercicios muy largos, sobre todo en lo de traducción. Había ejercicios demasiado largos, podría ponerles en una sola página. Es que, por ejemplo, yo resuelvo los que me parecen más fácil para darme más tiempo para hacer los más complicados y poder comprobar mi respuesta. Es que cuando yo te digo esto, yo no soy el jefe de cátedra, que es Estefanía Spin, entonces este tipo de resoluciones se toma como cátedra. Entonces tendrías que hablar con Estefanía. Si Estefanía te dice que ok, por mí no hay ningún problema, ¿sabes? Profe. Porque tenemos que hacerlo todo igual. Dime. Creo que tal vez podría hablar con los otros profes para ver si en un futuro, más que ponerle en una página para hacerle como grupitos, profe. Por ejemplo, grupitos de 2 o algo así. Así no se evita lo de... Se puede hacer secuencial, pero también para elegirle, profe. No te he entendido. Poner 2 preguntas por página. Dos preguntas por página. Sí, profe. Bueno, yo supongo que 2 preguntas por página sí se pueden poner, ¿no? Sí, pero tienes que preguntar igual. Pero tengo que preguntar, déjame preguntar primero a mis compañeros de cátedra. Muchísimas gracias, profe. Nada, no os preocupéis. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, me despido de vosotros. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Chao, hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.